Hola, buenas noches a todos, buenas tardes, noches, no sé. Bienvenidos una vez más a un estudio más de nuestra iglesia San Pablo. Estos estudios que nos han sostenido y nos han traído enseñanza de nuestro Dios a través de nuestros diferentes hermanos a lo largo de este tiempo que hemos estado confinados en nuestros hogares y que no hemos podido salir. Creo que han sido de mucha bendición y es un privilegio una vez más estar aquí a cargo de estos estudios para llevar la palabra de nuestro Dios en estos tiempos donde mucha gente necesita oír qué es lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas. Entonces el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio que empezamos, que se llama En ti confiaré, el cual nos enseña acerca de la fidelidad de Dios, del amor de Dios a través del Nuevo Testamento, y hemos estado viendo cada uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento, y el día de hoy nos toca ver el libro de Gálatas. Pero antes de iniciar voy a dar un momentito más para que más hermanos se unan en esta noche a nuestro estudio. Igual siempre la misma petición, que por ahí los que se están uniendo a esta transmisión compartan esta transmisión en vivo para que más hermanos, más personas puedan ser alcanzadas en esta noche y que puedan escuchar el mensaje de nuestro Dios. Y también por ahí si lo pueden compartir con los diferentes grupos que tenemos de WhatsApp de nuestra iglesia, por la femenil, los jóvenes, los de varones. Entonces esa es la petición, para que podamos compartir la palabra de nuestro Dios con los más hermanos y amigos que nos ven a través de esta red social que está a nuestro alcance y que podemos compartir la palabra de Dios. Entonces igual otra vez, esperemos que la tecnología no nos falle. Acuérdense que a mí siempre me pasa algo con la tecnología, pero entonces la última vez no pasó nada así como las veces anteriores. Entonces esperemos que esta transmisión igual vaya fluida y que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Saludos a Suri, que nos está viendo, a nuestra hermana Carmen. Hola. Gracias por acompañarnos y ojalá que el mensaje de hoy sea de bendición para ustedes. Saludos a todos ustedes. Entonces vamos a iniciar, hermanos, en esta noche con nuestro estudio, y vamos a hacerlo primeramente poniéndonos en las manos de nuestro Dios, para que Él nos guíe, para que Él me ayude a transmitir su palabra y que podamos entender el mensaje de nuestro Dios en esta noche. Entonces voy a invitarlos a que ahí en sus casas inclinen su rostro, cerremos nuestros ojos para tener esta oración, para ofrecer este tiempo a nuestro Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias porque una vez más nos das la oportunidad, Padre, de meditar en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das estos momentos, Señor, para tener comunión contigo y aprender más de ti. Más, Padre, acerca de tus promesas y de tu amor incondicional hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos, y te queremos ofrecer, Padre, este tiempo a ti. Te pedimos, Señor, que tú te agrades de él, Señor, y que tú perdones cualquier imperfección que en este momento haya, Señor. Te pido, Padre, que me des claridad, que me des sabiduría, Padre, para poder dar el mensaje que tú tienes en esta tarde para nosotros, Señor, a través de este estudio. Permite que más hermanos se unan a este estudio, Señor, y que puedan aprender más de ti, porque te lo pedimos todo, Señor, y lo ofrecemos todo a ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como dije al inicio de este estudio, de esta transmisión, vamos a seguir hablando o meditando en el estudio En ti confiaré, y en esta noche nos toca ver la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas.
y vamos a estar meditando en esta carta y ver qué enseñanza nos deja esta carta acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Y para eso quiero leer primero, o quiero empezar leyendo una porción de esta carta. Si tienen sus Biblias por ahí a la mano, les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas, a la epístola a los Gálatas, y que abran, que busquen el capítulo 4 y vamos a dar lectura de los versículos 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Entonces me voy a permitir dar lectura a esta porción de la Biblia para iniciar nuestro estudio, y por ahí en casa sigan la lectura en su casa. Entonces la palabra de nuestro Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Muy bien, entonces así iniciamos este estudio, y nuestro estudio inicia, o en el estudio de hoy, lo que queremos ver o lo que queremos aprender a través de este estudio es cómo Dios es fiel y Él siempre cumple sus promesas, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia nos enseña cómo es que Dios nunca deja a sus hijos, y las promesas que ha hecho a sus hijos desde Abraham hasta las promesas que están vigentes para nosotros en la palabra de Dios hasta el día de hoy. Dios es fiel y cumple esas promesas. Y a veces, cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no estamos atravesando por pruebas, cuando tenemos ese sentimiento de paz y que todo va bien en nuestra vida, es fácil creer eso, es fácil ver la mano de Dios en nuestras vidas y no dudar si Dios va a cumplir o no sus promesas, porque como vemos su bendición en nuestra vida y vemos cómo Él está con nosotros, pues es fácil en ese momento creer en las promesas de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando a veces a nuestras vidas llegan las pruebas? Llegan las aflicciones, llegan los momentos difíciles por los cuales nuestras vidas atraviesan. ¿Y qué pasa cuando eso pasa en nuestras vidas? Ya repetí mucho eso. Ahora, cuando todo parece acabarse y pensamos que no hay manera de seguir adelante, cuando estamos en ese momento de tribulación, de prueba, y no vemos la salida, o no encontramos esa salida durante la prueba, ¿a quién normalmente acudimos? Usted, hermano, cuando atraviesa o está pasando por esas pruebas, ¿a quién acude? ¿O dónde se refugia usted cuando está en ese momento de dificultad? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que piensa? Sin duda alguna, todos cuando atravesamos alguna prueba, alguna dificultad, o estamos en tiempos de incertidumbre, cada uno responde, o cada uno de nosotros respondemos de diferentes maneras ante la dificultad. A veces unos confían en este mundo, algunos confían en lo que tienen, ¿sí? A lo mejor su poder económico, sus posesiones materiales, confían en eso, o también confían en lo que pueden hacer, o lo que ellos creen que pueden hacer, o la capacidad que ellos tienen para poder salir adelante durante estas pruebas.
Pero hermanos, otros, y espero que nos incluyamos nosotros ahí, por gracia de Dios, no por nosotros mismos, pero por la gracia de Dios, y siendo humildes, porque Dios pone en nuestro corazón en humillarnos y ser humildes cuando pasamos por estos momentos de dificultad, buscamos a Dios. Y buscamos a Dios como la única fuente o el único que puede ser capaz, o el único que es capaz, no que puede ser, que es capaz de sostenernos durante esa prueba. Y no hay mejor manera de responder en tiempos de prueba de eso, de ser alcanzados por la gracia de nuestro Dios y poder en humildad voltear a nuestro Dios y reconocer que Él es el único que es capaz de sostenernos durante la prueba y podernos sacar adelante de esa prueba. Y entonces es aquí cuando entran las promesas de Dios. Las promesas que vienen en la Biblia y las promesas que Él hace a sus hijos con los que realiza el pacto para no abandonarlos y siempre estar ahí sosteniendo a sus hijos. Y esas promesas que durante años han sostenido a miles de creyentes. Vemos en la Biblia desde Abraham, Jacob, Job, todos esos personajes, todos esos hombres que vivieron y que fueron sometidos a prueba y que tuvieron las promesas de nuestro Dios de sacarlos adelante de las pruebas, de las tribulaciones. Entonces, aquí es donde nosotros volteamos a veces, o debemos voltear cuando estamos en tiempos de prueba, a nuestro Dios y recordar las promesas que Él nos hace en su palabra de sostenernos durante las pruebas. Pero ¿por qué podemos confiar o cómo saber que las promesas de Dios son confiables? ¿Cómo saber que eso que ha prometido durante mucho tiempo y que está en la palabra de nuestro Dios es confiable? Bueno, la respuesta a esto de cómo saber que las promesas de Dios son confiables está en que todo lo que Dios nos promete, todas las promesas de nuestro Dios están relacionadas con quién es Él. Entonces las promesas de Dios nos llevan a su carácter y nos enseñan o están basadas en lo que Dios es. Entonces, si nosotros queremos confiar, si nosotros queremos poner nuestra confianza en las promesas de Dios que tiene para nuestras vidas, sobre todo cuando estamos atravesando por tiempos de prueba, y hoy en día muchas personas están atravesando por pruebas, sobre todo de salud, en este panorama que tenemos de esta pandemia que azota a nuestro mundo y que mucha gente está necesitada de saber de Dios y de las promesas de Dios. Para poder saber esto, hermanos, nosotros, o para poder confiar en estas promesas de Dios, nosotros debemos conocer quién es Dios. Y para poder conocer quién es Dios, hermanos, entonces debemos nosotros hacernos el hábito o tener esa relación personal con nuestro Dios. El orar, el leer nuestras Biblias, eso alimenta ese conocimiento de Dios, no quedarnos con lo que cada domingo nos predica el pastor de nuestra iglesia, sino ir más allá y tener hambre de conocer a nuestro Dios y leer nuestras Biblias y tener esas oraciones, tener esa oración y tener comunión con nuestro Dios a través de la oración y a través de la lectura de la Biblia. Entonces, no hay atajos, no hay camino fácil, sino conocer a Dios. Solo el conocer a Dios, nosotros vamos a poder soltar toda falsa esperanza
o todo falso deleite fuera de nuestro Dios, para así podernos aferrar a la verdadera y a las verdaderas promesas de Dios, y eso nos va a llevar a confiar en Dios, en que Él no nos va a dejar en medio de la prueba. Entonces, a través de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Estas iglesias que son lo que hoy conocemos como Turquía, en esta ciudad se encontraban las iglesias que el apóstol Pablo visitó en su primer viaje misionero. Si quiere leer un poquito más acerca de este primer viaje misionero del apóstol Pablo, que es cuando visitó a estas iglesias de Galacia, se encuentra en Hechos 13 y 14. Cuando tenga un tiempo lo puede leer, ver si el libro de los Hechos, capítulo 13 y 14, donde se habla del primer viaje misionero de del apóstol Pablo. Entonces, estas iglesias fueron visitadas por el apóstol Pablo, y al pasar del tiempo se vieron afectadas por falsas enseñanzas, y es algo que vemos hoy en día. A veces, hoy en día también nuestras iglesias quieren estar o están siendo atacadas por nuevas doctrinas que quieren cambiar el verdadero evangelio, el único evangelio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Pablo se entera que esto está pasando en las iglesias de Galacia, cree que es necesario recordarles el corazón del evangelio, que es a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace esta carta a los Gálatas, y en esta carta él lo hace entendiendo que en la Biblia se presenta el plan de Dios para que su nombre sea glorificado, trayendo salvación por medio de su Hijo. Y entonces, a través de esta salvación que nuestro Dios trae a través de nuestro Señor Jesucristo, somos adoptados, ¿sí? Y adopta a muchas personas para que seamos perdonadas y seamos llenas del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a leer, quiero que leamos Romanos 5, versículo 5. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Romanos 5:5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, al aceptar el sacrificio de nuestro Señor, somos llenos del amor de Dios y experimentamos el amor de Dios a través del sacrificio de nuestro espíritu, y al aceptar eso, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros para que nosotros podamos sentir y conocer a nuestro Dios. Al leer la Biblia, hermanos, por eso es importante que para conocer a Dios y poder entender sus promesas y apropiarnos de las promesas que Dios tiene para con nosotros a través de las pruebas, es necesario leer la Biblia, porque al leer la Biblia nosotros podemos aprender acerca de cómo Dios es fiel y poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta y cada uno de los libros que vienen dentro de nuestra Biblia nos dan ejemplos y nos muestran que Él nunca ha faltado a su palabra y que siempre cumplió todo lo que prometió, desde Abraham hasta Jacob, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, cuando Él prometió que iba a tener un plan de redención para su pueblo, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, de que Dios nunca falta a su palabra y siempre cumple su promesa. ¿Por qué? Porque
debemos recordar esto, sobre todo cuando estamos en situaciones de prueba, en situaciones de aflicción, porque en esos momentos, hermanos, como dije al principio, es a veces difícil recordar que creemos en un Dios que es fiel a sus promesas. Y a veces, cuando estamos en esos momentos de prueba, cuando no vemos o no hallamos la salida, es muy fácil olvidarnos de eso. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esa relación personal con nuestro Dios y que meditemos día con día en su palabra, para que cuando vengan las pruebas, nosotros podamos recordar que tenemos un Dios que es fiel y que cumple sus promesas, y que no debemos de dudar de la verdad de su palabra, que la encontramos en la Biblia. Entonces, una vez que sabemos eso y que confiamos en un Dios que no rompe sus promesas a sus hijos, es muy fácil durante la prueba, o es muy fácil que alguien que no es creyente nos pregunte que si Dios puede cambiar o alterar sus promesas. Y una vez más, vemos aquí en la carta a los Gálatas que esto sucedió en el tiempo en que Pablo le escribió a los Gálatas. Las iglesias de Galacia estaban siendo estorbadas o estaban teniendo dificultades en su carrera o en su misión de propagar el evangelio. Vamos a leer Gálatas 5:7. Espérenme que estoy en Romanos, déjenme llego a Gálatas. Gálatas 5:7. Aquí nos dice en Gálatas 5:7 que los hermanos de Galacia estaban siendo estorbados. Dice, vosotros corríais bien. Quiere decir que ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, que era propagar el evangelio del Señor. Y Pablo, el apóstol Pablo, aquí está reconociendo que lo estaban haciendo bien, porque dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces aquí Pablo se da cuenta que los Gálatas estaban siendo estorbados para seguir adelante con la propagación del evangelio. ¿Por qué? Porque estaban teniendo diferentes enseñanzas, o los judíos de ese entonces les estaban enseñando o les estaban recordando que tenían que circuncidarse y mantener la ley para ser hijos de Dios. Entonces, al escribir esta carta a los Gálatas, lo que el apóstol Pablo buscaba era recordarles y aclarar que ahora estaban bajo un nuevo pacto, que al haber venido nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz y resucitar, vino a darnos un nuevo pacto con nuestro Dios, un pacto de gracia, un pacto a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios no había cambiado o alterado su plan. Y Pablo quería hacerles saber a los Gálatas que no podían ni debían volver atrás, porque Dios no lo había hecho tampoco. Porque el querer ir hacia atrás y querer cumplir la ley y ser circuncidados y también ser parte de ese nuevo pacto por gracia no era algo que podía ser. Entonces, el apóstol Pablo lo que quería recordarle a los Gálatas es que las promesas de Dios son fieles porque Dios es fiel. Entonces, a diferencia de los hombres, hermanos, Dios nunca rompe sus promesas y nunca se da por vencido ni necesita ayuda para cumplir sus promesas. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros y nos ha adoptado como sus hijos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y Él nunca nos va a abandonar. Y este nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros
nunca va a abandonar ese pacto. Dice el estudio que nunca abandonará sus pactos, hablando de Dios, ni a las personas con las que ha pactado. Entonces, eso nos incluye a nosotros, hermanos. Hola, ya regresé. ¿Qué les digo, hermanos? Siempre pasa algo cuando yo estoy transmitiendo. Entonces, perdón, hermanos, una disculpa por la interrupción. Algo pasó con el cel, dificultades técnicas, pero vamos a seguir y vamos a darle tiempo a que se vuelvan a conectar y seguir adelante con nuestro estudio, y esperemos que no nos vaya a fallar nada. Y si nos vuelve a fallar, pues no se apuren, vemos cómo lo resolvemos y volvemos a iniciar. Bueno, entonces cuando nos fuimos, o cuando... Hola, hermanita Elo. Gracias, hermanita. Dios la bendiga a usted también. Ya son gajes del oficio lo que tenemos aquí. Bueno, entonces, estábamos viendo, o nos quedamos en que Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros. Entonces, el apóstol Pablo les recordó esto a los Gálatas y nos sirve de recordatorio a nosotros que Dios, o las promesas de Dios, son fieles porque Dios es fiel. Y a diferencia de los hombres, o a diferencia de usted y yo, nosotros a veces somos muy fáciles de olvidar nuestras... sí, Mimi, yo creo que sí es la lluvia o los truenos, pero aquí andamos. Bueno, entonces, volviendo al tema, a diferencia de nosotros, los hombres, como usted, como yo, que a veces se nos hace fácil el romper una promesa o no cumplir las promesas que hacemos, la gran ventaja que nosotros tenemos es que Dios no es como nosotros, y gloria a Dios por eso, que no es como nosotros. Entonces, Dios nunca va a romper sus promesas y Él nunca se va a dar por vencido. Y nunca va a necesitar tampoco ayuda para cumplir sus promesas. Él nunca nos va a abandonar, y Él nunca va a abandonar los pactos que ha hecho, ni a las personas con las que ha hecho esos pactos. Por esta razón, Pablo afirmó lo siguiente, que es lo que leímos al inicio, no de esta transmisión, sino de la anterior que se reinterrumpió, pero leímos en esta parte de la Biblia que dice en Gálatas 4, voy a Gálatas 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y adelantito dice: así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, por esta razón, Pablo afirmó esto a los Gálatas, o les quería recordar esto a los Gálatas, que Dios, cuando vino el tiempo, cuando se cumplió el tiempo de que enviara a su Hijo, lo envió y vino a este mundo a redimir a su pueblo, a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Pues para que pudiésemos ser adoptados como hijos suyos. Entonces, en esto, hermanos, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo allá en Génesis 3:15, cuando Dios dijo que levantaría y cuidaría al descendiente de Eva y que haría guerra con la serpiente y la vencería. También con la venida de nuestro Señor Jesucristo se cumple que Dios le revelaría a la simiente que vendría para asegurar el cumplimiento y disfrute de las promesas que traería el nuevo pacto. Si leemos en Jeremías, vamos a Jeremías 31 y vamos a leer
de los versículos 31 al 34, Jeremías 31, déjenme encuentro Jeremías, ¿todavía estoy? Sí, todavía estoy, no me he ido y espero no irme, espérenme. Jeremías 31 al 34 dice, he aquí, déjenme ver si estoy bien, sí. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, a través de Cristo Dios a través de Cristo fue quien trajo ese nuevo pacto y todas las bendiciones que eso conlleva y todas esas bendiciones que vienen a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, nuestro Dios nos adopta como hijos y nos da un nuevo corazón. Y nos da un nuevo corazón para poder amarle, para poder querer agradar a nuestro Dios. Y en ese nuevo corazón mora el Espíritu de Dios. Y una vez que nos da este nuevo corazón, lo maravilloso es que Dios nos perdona, y nos perdona una vez y para siempre. Pero debemos de recordar que esto no es por nuestros méritos, hermanos, ni es porque lo merezcamos o es algo que vio en nosotros que nos haga especiales y a los demás que no son hijos de Dios, no, sino lo hace a través de la obra sustitutiva de Cristo. Esto quiere decir que Dios paga mis pecados, pagó mis pecados en la cruz y por eso puedo ser hijo de Dios, ser adoptado por Dios y a través de eso tener perdón por mis pecados. Y lo maravilloso es que Dios ya no se va a acordar de esos pecados. Él, una vez que nos perdona, se olvida de todo y nunca más nos está recordando todo lo que hemos hecho para ofender su nombre, para ofenderlo a Él. Y a veces, hermanos, eso es bien difícil de ponerlo en práctica. A veces se nos olvida eso que Dios ha hecho con nosotros, de que olvida nuestras transgresiones y las echa al fondo del mar y no las vuelve a recordar. Y a veces nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos, o a veces se nos olvida y queremos estar echando en cara, decimos, perdono pero no olvido. Entonces eso, hermanos, es algo, yo sé que es difícil para nosotros, pero debemos tomar ejemplo de nuestro Dios y saber que si nosotros tuvimos la bendición de ser perdonados por nuestro Dios y que Él se olvide de todas nuestras transgresiones, también así cuando se nos ofenda o tengamos que perdonar a alguien, hacerlo de esa misma manera, perdonarlos y olvidar y no traer nunca más esas faltas que hayan hecho contra nosotros. Es difícil, yo lo sé, pero debemos aprender de nuestro Señor y tratar de apropiarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, hermanos, qué Dios más glorioso tenemos y estas promesas tan gloriosas que tenemos a través de su palabra. Y esto lo tenemos, hermanos, y esto nos debe de dar una certeza y garantía de que somos herederos de Dios.
Y una vez más lo repito, somos herederos de Dios y hemos sido adoptados por Dios no por nuestros méritos, hermanos, sino hemos sido hechos herederos de Dios en Cristo. Por eso Pablo en 2 Corintios dice lo siguiente. Vamos a leer 2 Corintios, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 20. Segunda Corintios, capítulo 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, dice aquí que este versículo nos confirma que nosotros somos adoptados y somos hijos de Dios por Cristo. Y a través de Cristo nos hace hijos suyos y nos sella y nos ha dado el Espíritu que mora en nuestros corazones. Y hermanos, esta es la razón por la que nosotros podemos aferrarnos a las promesas de Dios, porque hemos sido sellados por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, y al haber sido sellados por el Espíritu de Dios a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos confiar en que Dios no nos va a dejar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo nos ha comprado por medio de su sangre. Fue un precio muy alto el que Cristo y Dios pagó por nosotros, que a través de su sangre nos compró para que día con día, a través de su Espíritu y a través de nuestra santificación, podamos ser un poco más parecido a Él y que lo hagamos para su gloria. No vamos a poder ser perfectos como lo fue nuestro Señor Jesús, pero nuestro caminar en este mundo debe ser enfocado a que cada día nos acerquemos más a la estatura de ese varón perfecto, el varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto, el que el Señor nos haya sellado con el Espíritu, es garantía de que Él nos va a ayudar a que día con día podamos llegar a ser más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos día con día buscar el ser más semejantes a Él. Y el Espíritu que mora en nosotros nos va a ayudar. Y esa es la promesa de nuestro Dios, que Él va a estar con nosotros para ayudarnos a caminar y poder crecer en Él para su gloria. Dios nos recuerda, o cada vez que nosotros leemos su palabra, nos recuerda que a pesar de nuestra situación, a pesar de nosotros, hermanos, Él ha prometido obrar en nosotros y estar con nosotros. Él ha prometido que a pesar de lo que nosotros somos, Él nos ha adoptado para obrar en nosotros y hacer ese cambio y estar con nosotros en nuestro caminar. Por eso, la base de nuestra confianza, hermanos, de que Él va a ser fiel y bueno con nosotros y va a cumplir su promesa, es eso, que Dios obra todo para bien, porque Cristo nos ha comprado para hacernos suyos por amor, para que ahora vivamos para Él por medio de la fe. Y esto lo vemos en Gálatas 2. Vamos ahí a nuestra carta que estamos viendo el día de hoy en Gálatas capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Gálatas 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, esta verdad, hermanos, de que fuimos juntamente crucificados con Cristo y que ahora ya nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer murió y quedó atrás y ahora Cristo vive en nosotros, entonces es para que vivamos para su gloria por medio de la fe. Entonces, en momentos de dificultad y en momentos de la prueba, hermanos, cuando tengamos estas aflicciones, debemos recordar que nuestro Padre Celestial no nos va a dejar solos y que Él envió a nuestro corazón su Espíritu para recordarnos que somos hijos de Dios y que Él nos va a sacar adelante de las pruebas y de las aflicciones. Vamos a leer Romanos, cuando tengan tiempo les invito a que lean Romanos 8:15 al 16, 26 al 27, que nos habla de esto mismo, de que Dios no nos va a dejar y que su Espíritu nos va a ayudar a través de las aflicciones y a través de las pruebas. Vamos a leer Romanos, hermanos, vamos a dar tiempo. Vamos a buscar Romanos 8. Los invito de una vez para que después. Vamos a leer Romanos 8, capítulo 15 y 16 y después del 26 al 27. Romanos 8, 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego en el 26-27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en momentos de dificultad y de prueba, recordar y dejar que el Espíritu de Dios redarguya nuestro corazón y nos haga recordar de que Dios está con nosotros y que no hemos sido adoptados y no hemos recibido el Espíritu de Dios para seguir viviendo en temor y seguir viendo o seguir pensando si Dios nos va a ayudar o no a través de las pruebas, a través de la dificultad. La Biblia es muy clara. Y Dios nos recuerda que a través de su Espíritu, de que somos hijos de Él y que Él nos ha adoptado para ayudarnos a través de las pruebas, y el Espíritu de Dios es el que nos va a recordar eso. Entonces, en pruebas y dificultades y todo tiempo, debemos recordar, hermanos, de que somos hijos de Dios. No por nuestros méritos, una vez más hay que repetirlo, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de esos méritos y a través de la adopción en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va a hacer acordarnos de que somos hijos de Dios y de que creemos en un Dios que es fiel y no nos va a dejar. Por eso, hermanos, durante las pruebas, cuando otros se aferran a cosas de este mundo y cosas en sus propias fuerzas, en sus propias pertenencias, sus propias fuerzas, nosotros debemos acordarnos de que Dios es el que es fiel y nos va a sostener durante la prueba. Entonces, para concluir esta parte del estudio, hermanos, o para concluir el estudio de Dios, debemos de reflexionar en que nosotros podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque a través de que somos hechos hijos suyos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos recuerda que Él nunca nos ha fallado, nunca nos va a fallar y siempre va a estar con nosotros, y Él nunca va a cambiar su opinión y Él nunca va a cambiar sus promesas. Nuestro Dios envió a su Hijo para darnos vida eterna y haciéndonos herederos juntamente con Cristo, poniendo su Espíritu en nosotros, y ese Espíritu que ha puesto en nosotros es la garantía de nuestra redención y de que Dios no nos va a abandonar. Entonces, hermanos, cuando estemos pasando por esas pruebas en las cuales dudemos si Dios va a estar con nosotros o no, debemos recordar que hemos sido hechos coherederos del reino de nuestro Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él no nos va a dejar. Y esa es una promesa, hermanos, que es grandiosa, que es gloriosa y a la cual nos debemos aferrar en todo tiempo, pero en especial durante las pruebas, durante las aflicciones, porque como vimos en el estudio que me tocó a mí, a veces, aunque tengamos la mejor relación y la mejor teología con nuestro Dios o acerca de nuestro Dios, las pruebas y las aflicciones hacen sacar ese espíritu viejo que nos hace dudar de si Dios va a estar con nosotros o no. Pero entonces debemos dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestro corazón y que nos recuerde que tenemos un Dios fiel, que no nos abandonará y que nos va a ayudar a encontrar la salida de esa prueba y de esa aflicción. Bueno, hermanos, con esto concluimos el estudio de hoy de Gálatas, de nuestro estudio En ti confiaré. En verdad espero que haya traído paz a sus corazones y que en esta gloriosa promesa que nos enseñó a través de este estudio nuestro Dios, nos podamos abrazarla y apropiarla para cuando tengamos esas pruebas y recordemos que nuestro Dios es fiel. Entonces, hermanos, vamos a concluir con nuestra oración el día de hoy, poniendo en manos de Dios cada una de las peticiones que tenemos como iglesia. Permítanme terminar con esta oración. Les invito que por ahí en sus hogares me acompañen en esta oración, inclinen su rostro para que podamos orar a nuestro Dios poniendo estas peticiones que tenemos, que conocemos, que por ahí nuestro pastor las pone en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos. Entonces, para que también ustedes en sus casas las tengan presentes y que no dejemos orar por esto. Entonces, vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a ti dándote las gracias, Padre, porque eres bueno y fiel para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu, Señor, nos das esa garantía, Señor, que hemos sido redimidos, Señor, y que hemos sido adoptados hijos tuyos, Señor, y que tú nos has de sostener, Señor, durante la prueba, durante nuestras aflicciones, Señor. Gracias, Padre, por esta gloriosa verdad, por esta gloriosa promesa que tú has hecho, Señor, por este nuevo pacto, Señor, que haces con nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque a través de Él podemos ser llamados hijos tuyos, Señor, y podemos, Padre, confiar de que en este momento tú estás atento a nosotros, estás atento a nuestra oración y estás, Padre, dispuesto a contestarla conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que no hay nada más perfecto sino tu voluntad, Señor, y confiamos, Padre, que tú has de contestar a cada una de nuestras peticiones en esa voluntad perfecta, Señor. En esta hora, Padre, primeramente te queremos pedir, Señor, por los motivos de salud que tenemos como iglesia, Señor. Te queremos pedir por cada uno de los hermanos, Señor, en nuestras iglesias que están atravesando por pruebas de salud. Te pedimos, Padre, que tú te acuerdes de ellos, Señor. Ahorita a mi mente escapan los nombres de cada uno de ellos, Señor, pero tú sabes quiénes son, Señor, y tú sabes, Señor, cuáles son sus necesidades y qué es lo que requieren, Señor, para
que vuelvan a tener su salud, Señor, si así fuera tu voluntad, Señor. Te pido, Padre, que seas con cada uno de ellos y seas, Padre, su médico de cabecera, Señor, y estés con ellos, Señor, durante estos tiempos difíciles, Señor, como lo has prometido, Señor. También te pedimos, Padre, por los empleos y por los trabajos de nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con los hermanos que por la situación que está atravesando nuestro país han perdido sus trabajos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú proveas lo necesario para ellos, Señor, y que cada una de las necesidades, Señor, tú las proveas, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que aún cuentan con la bendición de tener su empleo, Señor, y que ahora, Señor, que la situación con esta pandemia se ha puesto una vez más difícil y que da a veces temor, Señor, el salir por medio a contagiarse, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nuestros hermanos que tienen que salir de casa, Señor, para ir a sus trabajos, que tú les ayudes, Señor, a tomar las medidas necesarias para evitar contagios, Señor, y que tú, Padre, les des la certeza, Señor, que tú estás con ellos y que tú vas a estar con ellos a través de esta pandemia, Señor, y que tú los has de proteger, Señor. Quédate con ellos, Señor, y te pedimos, Padre, también en esta hora por nuestras autoridades, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, que toman las decisiones, Señor, para nuestro país. Te pedimos, Señor, que tú les des la sabiduría y la inteligencia suficiente, Padre, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, Señor, para este país, Señor. Quédate con ellos, Señor, y guíale, Señor, a cada paso del camino, Señor. También, Padre, te pedimos, Señor, por cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de estos integrantes de nuestra familia San Pablo, Señor, cada una de las familias. Tú sabes, Señor, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere su corazón, lo que anhela su corazón. Te pedimos, Padre, que les protejas, que les ayudes, Señor, y les hagas sentir tu amor, Señor, a través de tus bendiciones en estos momentos de dificultad, Señor. Sosténnos, Señor, trae paz a nuestros corazones y haznos ver, Señor, que tú nos has de sostener durante estos tiempos tan difíciles, Padre, que estamos viviendo, y que al final de esto, Señor, podamos voltear y ver que tu mano siempre estuvo con nosotros a través de la prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, el resto de esta noche, Señor, y quédate con nosotros, Señor, para seguir adelante en nuestra vida, Señor. Protégenos, Señor, y sé tú con nosotros, porque te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces muchas gracias por haberse unido a este estudio. Les envío un fuerte abrazo, esperando en Dios de que pronto nos volvamos a reunir, que pronto esto pase. Mientras tanto, sigámonos uniendo a través de estos estudios. Los invito el día de mañana a que reflexionemos en la palabra de nuestro Dios, que meditemos en la palabra de nuestro Dios y ver qué es lo que tiene para nosotros el día de mañana nuestro Dios a través de su palabra. Bendiciones, hermanos, saludos y gracias. Nos vemos pronto. Bye.